Adriano era un muchacho lleno de vida, de curiosidad y de interés, que lo estudiaba todo con fervor. Sabina, sobrina de Trajano, se casó con Adriano. Era hermosa y Adriano se lo llevaba consigo en sus viajes y la colmaba de atenciones. Tenía 40 años apenas cuando subió al trono y su primera medida fue acabar rápidamente con las pendices militares dejadas por Trajano. Él se hallaba en el Danubio en busca de una solución que descartara los conflictos. Volvió a Roma, pero nadie creyó en la inocencia de Adriano, que se la compró distribuyendo a los ciudadanos 1.000 millones de sestercios, liberándolos de sus deudas al físico y divirtiéndolos durante semanas en el circo. Esos comienzos hicieron temer a muchos romanos un retorno neroniano. Adriano se entregaba completamente a las ambiciones artísticas, y de vez en cuando hacía horóscopos y estaba lleno de supersticiones sobre los eclipses y las mareas. Consideraba la religión importante para la sociedad y no permitía ofensas públicas a aquella. Adriano se esforzó constantemente en poner en marcha una organización burocrática, ya que tenía la vocación del orden y trató de instaurarlo simplificando las leyes que se habían vuelto un caos. 4 años después de la coronación de Adriano, realizó un viaje largo que duró hasta 5 años. Primero partió a una cuidadosa inspección de la Galia y después a Germania, en donde reorganizó las guarniciones y estudió a fondo las costumbres de los indígenas. Luego zarpó hacia Britania y ordenó la construcción de aquella especie de línea Maginot. Para Adriano, la muerte de Antino fue un golpe terrible. Nunca se aclareció el por qué murió ahogado en el río. Allí es donde hizo erigir un templo y mandó a construir una ciudad en honor a Antino. Y cuando Adriano volvió a Roma, se volvió un poco misántropo. Y después de 21 años de reinado, Adriano falleció a sus 62 años. Él no solo fue un gran emperador, sino también uno de los hombres más complejos, inquietantes y cautivadores de la historia. El título principal de Pío se le entregó a Antonio, ya que se le consideraba uno de los mejores príncipes, como Optimus Princeps. Eh, Antonio era abogado y ejercía poco su carrera, y lo poco que ejercía lo ejercía gratuitamente. Era provenía de una familia de banqueros, venía de Francia un par de generaciones antes y había recibido una educación de gran burgués. Había estudiado filosofía sin profundizar mucho en ella y era, como por decir así, era uno de los romanos que aún seguía creyendo en dioses, o que por lo menos simulaba que creía. Estuvo con Faustina y con ella tuvo 2 hijas. Una falleció y la otra era igualita a su madre. Las razones de la amistad era su común origen. Cuando Marco fue coronado, todos los filósofos del imperio exultaron, viendo que el triunfo de el suyo propio, y la realización de la utopía. El destino de Marco tal vez hubiera sido diferente. Tal vez se hubiera podido convertir en uno de los mejores sacerdotes como lo eran en ese entonces. Antonio no lo hubiese hecho César cuando solo era un adolescente, o tal vez incluso no se hubiese asociado al gobierno. Cuando Marco fue coronado, todos los filósofos se exaltaron en un tono de alegría, pero esto fue el inicio de un gran error, al no saber que este hombre no podía saber absolutamente nada sobre la economía ni política, lo cual, por parte de los británicos, germanos y persas, iniciaron grandes amenazas ante lo que era el imperio y los confines. A paso del tiempo y al mando de este imperio decaído, Roma se convirtió en una de las ciudades más sombrías y desconfiadas. Los severos. Al presentarle a los soldados como sucesor suyo, Marco llamó a Cómodo el sol naciente. Cómodo no era un cobarde, pero la única guerra que le gustaba era luchar con los gladiadores y bestias del circo. Cómodo se le entregó sin dudar, sustituyendo a la víctima por Leto, hombre avisado que enseguida se dio cuenta de que, una vez ascendido a aquel cargo, o se hacía matar por el pueblo para complacer al emperador, o bien se hacía matar por el emperador para complacer al pueblo, y lo escogió con la complicidad de Marcia, de quien también en esta ocasión discernimos mal su cristiandad, la cual administró a Cómodo un brebaje envenenado. Por primera vez, con Septimio,
Subía al trono un africano de origen hebreo. Asimismo, tras haber eliminado a sus oponentes y transformado definitivamente el principado en una monarquía hereditaria de cuño militar. Septimio gobernó 17 años, casi siempre luchando, guerreando, y solo se dirigía al Senado para dictar órdenes, el cual introdujo un importante que era el servicio militar obligatorio para todos, a la excepción de los italianos, los cuales se encontraban vedados por él mismo. Luego esto se encontraba a merced de las legiones extranjeras. De esto emprendió una serie de guerras, no solo para reforzar las fronteras, sino que también para adiestrar a todas las guarniciones. Así quiso llevar a cabo una enésima, hasta que la muerte lo sorprendió en Britania, en 211 después de Jesucristo. Luego aparecía Caracalla y Geta. Estos dos se burlaban tanto de todos los demás, que incluyendo también a su padre, pues ordenaron que el médico apresurara su muerte. Caracalla no quería compartir el poder, así que lo hizo asesinar a su hermano, donde no terminó a muerte a 20.000 de ciudadanos que eran partidarios de él. Él era un chico muy capaz, era sencillo y muy amoral. Lo que se sabía de él era que colmaba de favores a todos los soldados y a todo lo que es el pueblo. Era muy cordial con ellos. En cuanto a política, se ocupaba poco, porque prefería que su mamá esté al mando de eso. Ella recibía lo que son las audiencias, recibía a los ministros, a los embajadores, y solo se daba naturalmente a entender, o sea, se basaba en cuanto a simpatía o antipatías. Luego de esto aparecía Alejandro Severo, que tenía 14 años, pues, y hacía honor a su nombre. Estudiaba con diligencia, dormía bastante y era muy, muy inteligente. En cuanto a lo que hizo por sus tierras, era muy hábil en la política económica, redujo lo que es la influencia de los militares y devolvió al Senado parte de sus poderes. Solo cometió injusticias con una de sus nueras, las emperatrices que son mujeres y madres. Había dado por su esposa a su hijo, y se puso celoso de ella y la hizo expulsar. Luego de esto, él era muy tranquilo, lo cual no le gustaban las batallas ni las guerras. Así que los legionarios, que no estaban ansiosos por batallar, pero se indignaron y se rebelaron y mandaron a matar a Alejandro. Mataron a todos los de la tienda enfrente de su madre y aclamaron al emperador, al general de Panonia, a Julio Maximino. Buenas noches. Aunque es difícil recordar el nombre de aquellos que se fueron turnando en Roma, cada uno degollando al anterior, aún así existen ciertos nombres. Maximino, una persona que ejercía autoridad por su altura y por su torso. Mató al hijo de Giordano y este a su vez se suicidó. Decio emprendió algunas reformas, como por ejemplo el restablecimiento de la antigua religión en los 2 años que gobernó. Murió a mano de los godos y a este lo sustituyó Galo. Valeriano, una persona mayor de 60 años envuelto en 5 guerras a la vez. Cae prisionero en una de ellas y su hijo asumiría el poder. Zenobia, conocida como Reina del Este, tuvo un reinado independiente que se formó en el corazón del imperio. Domicio Aurelio, un general, uno que supo cómo dirigir, atacó por separado a vándalos y germanos en 3 batallas consecutivas, ordenando matar al primer ministro y consejero. Estas acciones le hicieron acreedor al título de restaurador. Gracias. Ahora vamos a hablar un poco más sobre Diocleciano. En realidad, tal como lo nombra, en realidad no fue su verdadero nombre, ¿no? En realidad él se llamaba Diocletes. Por esta razón podríamos decir que en su trayecto ya como emperador no la tuvo fácil, pero finalmente comprendió de que para ser un buen emperador no se necesitaba, ¿no?, de estar en una carrera política ni militar, sino más bien estar o tener, mejor dicho, influencia o poder dentro de este palacio, ¿no? Ya siendo emperador de ello, podríamos decir de que tuvo 2 fundamentales reformas. Una de ellas fue de que se trasladó, ¿no?, la capital de Asia Menor hacia Nicomedia, que está justamente debajo de Turquía. La otra reforma fue de que tuvo un cambio absolutista del Estado, ¿no? Como hoy en día se podría decir un cambio de ideología política, como el socialismo y el capitalismo, ¿no? A causa de esto nunca tuvo una buena actuación esta reforma, y es por ello que nunca funcionó, pero con el pasar de los años se logró solucionar. Finalmente, en el año 305 después de Cristo, Diocleciano, de 55 años a más, se retiró de este palacio, ¿no? Y finalmente se quedó en Espatalao, donde pudo hacer toda su vida, ¿no?
pudo terminar todo aquello.